un trinquete de dura. Aleluya, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te presento a tu hija en esta hora, Señor. Padre, mira que ella está contando sus años, Padre, en tu casa, Señor. Y te ha servido por muchos años, Señor. Y en el nombre de Jesús yo te pido que le dé mucha salud, mucha prosperidad, Señor. Y que ella pueda seguir hacia adelante en tu camino. Y que su generación que no te conoce pueda venir, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Quédese sobre sus pies. En esta noche nos honra con su presencia un líder de nosotros, un hombre que trasciende. Gloria a Jesús, que por mucho tiempo ha estado aquí enseñando la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando Dios me dio la oportunidad de pasar por la escuela dominical y él es el maestro, aprendí mucho con él. Una persona con un carácter, pero con una sensibilidad maravillosa. Con nosotros nuestro hermano Wellington Pochet. Aleluya, gloria a Dios. Dios lo bendiga, mis hermanos. Amén. Que Dios lo bendiga. Amén. Ay, Padre. Damos gracias a Dios porque estamos esta noche con ustedes acá compartiendo de la palabra, ¿verdad? Nos sentimos agradecidos por la invitación. Se supone que no hay que invitarme para yo venir, pero muchas gracias por la invitación para así compartir unos versos con ustedes. Vamos inmediatamente para no perder mucho tiempo, ¿verdad? Vamos a buscar señores, gracias por la tecnología, porque ahora yo no pude imprimir esto y tuve que traerlo aquí. Ok, nosotros vamos a leer algunos versículos, pero vamos a aprovechar para leer en Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer hasta el 9. 17, 8 al 9. Ok, bien. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos servirán. Serviréis. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque ella es bendita, porque ella es santa y nos ayuda a entender muchas cosas, Señor, para nosotros poder caminar en esta tierra. Te pedimos que sea de bendición para todos los que la escuchan, para todos los que están aquí en esta noche. Te pedimos que sea, Señor, esta palabra para su bien y su provecho, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a hablar de algo. Vamos a hablar de la crisis. Tema de la crisis a la revolución. De la crisis a la revolución. ¿Qué es una crisis? ¿Cuántos aquí han pasado por crisis? Pero hay algunos que no hayan pasado por una crisis. Levante la mano, porque a veces es verdad. Y como que alguno levantó la mano. Cuidado. Todos nosotros hemos pasado por crisis. Desde que nacemos estamos pasando por situaciones difíciles, por situaciones complicadas, que a nuestros ojos son crisis. Cada quien en particular vive la crisis de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a su comportamiento y de acuerdo a esa actitud que tú tienes frente a la crisis. De acuerdo a eso es el resultado. Los jóvenes pasan por crisis. Los adolescentes, cuando están entrando en la pubertad y empiezan ahí a crecer y a desarrollarse, empiezan a enfrentarse a un mundo donde ellos ven que todo se les puede caer encima por cualquier cosita. Un simple bochorno puede hacer que un joven entrando en esa edad se suicide. Un mal rato puede hacer que un joven entrando en la adolescencia fracase. ¿Por qué? Porque entró en una crisis y de
como él manejó esa crisis, entonces va a ser o no esa revolución. Entonces vamos a ver crisis. Crisis es una coyuntura de cambios en cualquier aspecto de una realidad organizada, pero inestable, sujeta a evolución. Vuelvo y leo. La crisis es una coyuntura, anote, coyuntura de cambios en cualquier aspecto de una realidad organizada, pero inestable. Una realidad organizada pero inestable, sujeta a evolución. O sea que la crisis evoluciona. La crisis no se queda estable, porque por eso es una crisis. Porque usted no sabe cómo reaccionar ni sabe qué va a hacer. Porque si usted supiera cómo controlarla, cómo manejarla, entonces no fuera una crisis. Pero de eso se trata la crisis. Ahora bien, ponga atención a esto. Si los cambios son profundos y súbitos, si los cambios que hay en esa crisis son profundos y súbitos y violentos, y sobre todo traen consecuencias trascendentales, van más allá de una crisis y se pueden denominar en revolución. Se pueden denominar en revolución. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede entrar en una crisis y esa crisis ser violenta y tener cambios violentos, pero se puede transformar en una revolución de acuerdo a cómo usted maneje eso. Es sencillo. Es sencillo. Todos los que han pasado aquí por crisis saben que de una u otra manera han tenido que tomar decisiones. Han tenido que tomar unas decisiones rápido, de ahí a ahí, a veces buenas, a veces malas. Y de acuerdo a esas decisiones que tomaste, ¿te fue bien o te fue mal? Y esa proyección de tu vida posiblemente dio unos resultados que tú no te esperabas, ni que querías tampoco, pero ese cambio repentino y profundo que se dio trajo consigo una revolución en tu vida. Perdón. Bueno, esto puede ver, varón. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa situación que se presenta en el libro de Samuel, nosotros vemos que hay una batalla que se está gestionando en un lugar contra el pueblo de Israel. Y esa batalla que se va a dar en ese momento trajo una crisis al pueblo de Israel. Todo el mundo estaba atento a lo que estaba pasando en aquel lugar, en aquel valle, porque el pueblo de Israel estaba siendo amenazado por los filisteos, un pueblo guerrero de ese entonces. Y su más grande guerrero como dice ahí, su más grande guerrero se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Oiga bien, escojan uno que venga contra mí. Y cuando ese venga, si él me vence, nosotros vamos a ser sus siervos. Pero si yo lo venzo, entonces ustedes van a ser nuestros siervos. Yo quisiera un niño por aquí, más o menos, un niño pequeño, ven acá, ven, párate aquí, ven, no tengas miedo, ven, una niña, ven. Quédate ahí. Imagínese usted que ella es David y yo soy Goliat. Y yo le digo a ese pueblo, ¿verdad? Cojan uno, eso cuando venga el enfrentamiento, cojan uno del grupo, estamos todos aquí muy bien, gloria a Dios. Cojan uno del grupo y el que me gane a mí, entonces yo lo voy a resolver, todos los problemas yo se los voy a resolver. El que me gane a mí. Se supone que es una batalla de cuerpo a cuerpo para ese entonces. Pero si usted no me gana y yo le gano, entonces usted me va a tener que servir a mí. Entonces, imagínese usted que la comparación de Goliat era esta con respecto a esta que yo tengo. Goliat tenía 3 metros, unos 10 pies de alto. Ese hombre pecaba aquí arriba.
Entonces, ¿qué hizo él? Gracias, nena, te puedes sentar. Entonces, ¿qué pasa? Que entró en crisis el pueblo. Todo el mundo estaba temblando, todo el mundo estaba buscando de dónde agarrarse, porque había venido alguien que había puesto en jaque al pueblo de Israel. ¿Y quién se atreve a pelear con ese hombre? ¿Quién se atreve a levantarle la mano? ¡Qué abusadores! Venga, el que quiera pelear contra mí, si ustedes pelean contra mí, yo, qué abusador. Un tipo con 10 pies y yo con 4. Ahí se generó la crisis. Cada vez que se presenta un problema en tu vida, no es un problemita, siempre es un problema grande, pero eso es un problema para ti, de ese tamaño. Ese problemita que para ti es gigante, para Dios no es gigante. Porque Él es más grande que ese problema. Aunque tú lo ves así, realmente para el que está detrás de ti y estás confiado en Él, no va a ser un problema. Pero va a depender de cómo tú enfrentes esa crisis. Y no es fácil. Pero el pleito hay que echarlo. El pleito hay que echarlo. Hay gente que evade y que evade y que evade y que se manda y corre, pero se va a tener que parar un día a pelear. Usted puede correr lo que usted quiera y le pueden dar a ver, a ver hasta el 9, y usted cree que dejó el problema allá botado y va corriendo y los pies van aquí atrás, porque usted no sabe de lo duro que está corriendo, y te va a tener que parar a pelear. El problema es que tú tienes que saber dónde te vas a parar a pelear, en qué momento, y si realmente le vas a hacer frente con toda tu fuerza a ese problema que viene ahí. De la crisis a la revolución, la única manera de enfrentar eso y de ganar es teniendo una actitud correcta delante de eso. Ahora bien, mira lo que pasó. El versículo 16 del mismo capítulo de primera de Samuel 17, dice el versículo 16: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. 40 días yendo a aquel lugar a amenazarlo, que quién quiere venir a pelear conmigo, quién es el guapo, quién es que quiere venir a pelear conmigo. 40 días sofocando, 40 días hablando, voceando, vociferando, ¿verdad? Amenazante, 40 días, si no un problemita chiquito, era Goliat en ese entonces. 40 días voceando, ¿y quién apareció? ¿Quién salió al frente? ¿Quién dijo yo voy? ¿Quién dijo yo me le voy a enfrentar? ¿Quién dijo yo le voy a hacer frente a ese problema? 40 días nadie dijo esta boca es mía, ni Saúl decía esta boca es mía. Yo paso por ahí, ese hombre me mata de ustedes nada más de mirarme, dirían. Pero ¿qué pasó en ese entonces? El Señor, el muchachito David, iba pasando por ahí, porque él le llevaba la comida a los hermanos de él allá, y él iba pasando y él escuchó que el gigante, el Goliat, estaba diciendo esas cosas contra el pueblo de Israel. Y al él escuchar eso, entonces él dice, yo me lo voy a comer. Como pan. Él dice, yo le voy a hacer frente. ¿Quién es este incircunciso? ¿Verdad? Para venir a retar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Ese salió a hacerle frente a esa crisis. El único que salió a hacerle frente a la crisis fue el único que evolucionó. ¿Y después quién fue? Después de esa crisis, fue el rey. ¿Y por qué no fue el rey uno de los hermanos de él que estaba ahí? ¿Por qué no fue el rey los hijos de Saúl que estaban ahí? ¿Por qué no enfrentaron ellos al gigante? No tenían a Dios ni se atrevieron. ¿Usted sabe que hay gente que no se atreve? No se atreve. Usted no sabe lo que yo
movido después. Mire, cuando uno es adulto, cuando uno es muy joven, uno no se atreve a hacer muchas cosas por miedo. Pero cuando uno va madurando, a veces el miedo a veces se le va un poquito más. Ya uno ve a los muchachos un poco grandes y uno dice, bueno, déjame ya yo arretarme un poquito porque ya los muchachos están un ching grandes. Pero en principio, enfrentar las crisis, los problemas, para tomar ciertas decisiones, a veces nosotros nos vemos de manos atadas. Yo he pasado por crisis difíciles y una de ellas, en una ocasión, con un vehículo que me daba carpeta, mire, yo prenderlo de una vez tenía problemas. Y en una ocasión yo estaba tan cansado con ese vehículo que yo me levantaba, yo no dormía de noche, pero me quería dormir de día. Una cosa del diablo, una cosa del demonio. De noche yo no dormía, preocupado, mire, dándole cabeza y cabeza, ¿y cómo yo lo voy a hacer? Y entonces de día muerto de un sueño, mire, manejando. Y con muchachos atrás. Con muchachos en una guagua manejando por un colegio. De noche no duermo y de día me duermo. ¿Qué es lo que el diablo quiere? Matar a uno por lo que agarre y le pide un tiro. Y en una ocasión, en ese momento de tan difícil que estaba pasando, yo me paré, yo reaccioné, yo dije, pero yo no me puedo volver loco. Y aquí yo le voy a dejar a mis hijos, aquí le voy a dejar a mi esposo, y no me puedo volver loco, mi hermano, loco. Ustedes no me vieron tirando piedras por aquí porque Dios tuvo misericordia. Pero de tanta presión, yo tuve que detenerme y decir, yo no me voy a volver loco por todos estos problemas y este vehículo. Si tiene Dios que quitármelo, que me lo quite de la mano. Y gracias a Dios el vehículo se fue. Y usted no sabe la paz que yo tenía después que yo no tenía ese vehículo. Mire, yo lo di por tape botella, como dice. Y yo empecé a dormir. Y había deuda, había problemas, y yo empecé a dormir ya, ¿no? Ya. ¿Y cuál es el problema? Ya. Y empecé a orar más, empecé a ir ahí fue que empecé a hacer la licenciatura en teología. En ese momento de crisis empecé a tomar otro camino, empecé a accionar de otra manera. Dígame. Sucede que todo lo que yo le pongo atención, todo lo que yo capto, motiva mi deseo, después mi deseo activa mi conducta y actúa conforme a lo que se pide. Yo puedo tener problemas, pero si yo no le pongo atención, me enfoco en la solución, yo puedo. Sí. Uno tiene que enfocarse, pero los problemas son para crecer. Los japoneses ven los problemas, las crisis como oportunidades y ellos progresan porque cada problema, donde hay problemas, señora, hay negocio. ¿Usted sabía eso? Donde hay un problema, hay un negocio. Porque si no hay problema, no hay negocio. Entonces los japoneses les sacan ventaja a eso. Si usted tiene problemas, usted tiene negocio en la mano. ¿Cómo usted va a aprovechar ese negocio? ¿O es otro que va a aprovechar ese negocio? Hay gente que tiene la posibilidad de reaccionar ante ciertas situaciones y hacer un negocio. Y no lo hace. ¿Por qué? Porque tiene un empleo y le están pagando 15,000 pesos. Y tiene ese empleo ahí con 15,000 pesos. Él se enreda todos los meses, pero paga la casa que la debe de una vez y debe otra cosa, pero tiene el empleo. Y no te vayas a renunciar, mi hermano, del empleo, mantenga tu empleo. Pero se mantiene con ese biberón ahí y tiene oportunidad de reaccionar a la vida de otra manera, creando otras posibilidades. Y no las crea, ¿por qué? Porque tiene ese biberón ahí y cree que está seguro. El status quo. Cuando usted se da cuenta de que en el barbecho del pobre, como dice el proverbio, hay abundancia de pan y se pierde por falta de conocimiento, entonces usted entiende. Cuando nosotros iniciamos la revolución, cuando tenemos la crisis, cuando te dan el palo y te cancelan, entonces ahí tú dices, yo voy a vender helado, yo voy a hacer yaniqueque, yo voy a vender habichuelas, yo voy a hacer, porque usted tiene un muchacho allí que hay que llevarle la comida. Él no le va a preguntar, que no conseguí trabajo, no, pero tengo hambre. Entonces ahí usted reacciona. Pero verdad que yo tengo un muchacho. Reaccione antes, reaccione en medio de la crisis, o no deje que la crisis se empeore, porque vienen cambios profundos. Hay algunos que cuando llega la crisis no pasan al estado de evolución, se quedan en
el que no evoluciona se frustra. Y un frustrado es lo más duro que hay. ¿Usted no ha visto gente frustrada? El frustrado que quería ser cantante y no lo es, y usted lo ve intentando y nunca llega a nada. El que quería ser policía o quería ser militar, usted lo ve intentando, usted lo ve en la calle, está caminando. Porque está frustrado, no va para parte, no lo aceptaron allí, no logró llegar y va a tratar de hacerlo ya. Cuando no pudo evolucionar, se frustró. Le voy a poner un ejemplo. Yo trabajo en una empresa de telecomunicaciones, trabajo con centrales telefónicas y todo eso. Y tengo un tiempecito en la empresa, básicamente de lo primero que está ahí cuando se empezó a hacer la empresa aquí. Y yo tengo mi empresa personal, particular. Bueno, la había creado antes de entrar ahí. Intenté un poco arrancar, no pude. Y me quedé con la empresa y bueno, me puse a trabajar en esta compañía. Y el que está como jefe me había dicho, mira, cuando haya la oportunidad, yo te voy a tomar en cuenta, sigue, termina tu carrera. Yo estaba estudiando ingeniería industrial, bueno, está bien, yo la voy a terminar como quiera, pero mejor si él me tiene presente. Miren, cuando llegó el momento del ascenso, adivinen a quién eligieron. No fue a mí, ¿no? Eligieron a otro. Ahora bien, yo estoy cómodo en esa empresa, me sentía demasiado cómodo. ¿Y qué pasó? ¿Qué hice? Empecé a darle vida a mi empresa. Empecé a darle forma, empecé a darle carácter, empecé a motivarme otra vez en mi propia empresa. Estoy aquí todavía trabajando, pero estoy tratando de hacer que esa matica crezca también. ¿Por qué? Porque eso me sirvió, esa crisis momentánea en la que entré ahí, me sirvió para motivarme. Ahora, ¿qué nosotros hacemos cuando entramos en crisis? Empiezo a maldecir, a decir San Antonio, a echarle la culpa al que está al lado. Eso es culpa tuya, eso es culpa de fulano, eso fue fulanito, ese fue perencejito. Empezamos a tomar una actitud que tú, el que está al lado tuyo, es responsable de eso, menos tú. Menos tú, Y el principal problema de esas crisis que no se resuelven y acaban en frustración es no reconocer que tenemos un papel importante en eso que está pasando. Y que Dios de alguna manera quiere que tú tomes una acción positiva frente a esa crisis para poderte bendecir. ¿O usted cree que es fácil? ¿Usted cree que es fácil trascender de niño a adolescente y de adolescente a joven maduro y después adulto y tener hijos y criar muchachos y pagar y sigue pagando? Eso no se acaba. Eso los muchachos están contentos mientras usted le lleva la comida. Esos muchachos van y se tiran, ven televisión y todo bien, de que llegan ahí a esa situación de adolescencia. En la transición muchos jóvenes se frustran, pero otros logran la transición bien. Nosotros vemos desde fuera a veces cómo las cosas se van desenvolviendo, cómo se van llevando, cómo van pasando, cómo van llegando esas crisis. A veces nosotros nos metemos en crisis nosotros solos, pero a veces Dios tiene un plan en medio de esa crisis. Tiene un plan para que tú te superes, para que tú crezcas, para que seas formado, para que cambie cierta actitud. Hay gente que está en unas situaciones. Mire, hay una joven que trabajamos juntos una vez en Viva, y ella fue a España, hizo una maestría y bueno, estuvo por allá y trabajó y vino para el país. Y me decía, Luis, yo no consigo trabajo, he intentado y no consigo trabajo. Y yo le decía, no, busca de Dios, Dios te va a abrir puertas, sigue yendo a la iglesia, no te desesperes, mantén la calma. Y le decía eso. Y bueno, la empresa donde estoy es pequeña, entonces se abrió la oportunidad para una persona trabajar allá. Y yo le dije a mi jefe, mira, hay una persona que no está trabajando, ella es buena en esto, aquello, lo otro. Trabajamos un breve tiempo en una compañía y yo, bueno, déjame a ver si la ayudamos aquí
pulido. No has trabajado eso. La actitud es lo que te va a permitir a ti llegar a ciertos lugares. La actitud es la que te va a llevar delante de reyes o te va a llevar delante de criminales. Es la actitud que tú tienes. Cuando yo entré a esa empresa donde estoy, yo no sabía tanto. Yo creía que sabía, pero no sabía nada. Me enteré después cuando me pusieron a trabajar. Pero yo pensaba que yo sabía, no sé nada. Y entonces ahí, la actitud fue lo que definió que yo me quedara ahí o que no. Una actitud humilde de aprender. Yo no sé, pensé que sabía, pero no sé, hay que enseñar. Y lo que siempre había era, vamos a enseñar, fulano está dispuesto, siempre está dispuesto a trabajar. Domingo, sábado, de madrugada, como sea. Usted ve que hay problemas y tengo yo que estar trabajando. De la crisis que estamos viviendo depende que nosotros trascendamos y lleguemos a la revolución. Es muy bonito ver a José que estaba ahí en Egipto repartiendo los alimentos. Es muy bonito ver a José allá haciendo el matatán, el que firmaba por el faraón con el anillo, pero no ver el trayecto de lo que pasó en todo ese momento. Nadie ver que lo vendieron, ver que estuvo preso, ver que pasó por todas esas situaciones, pero supo manejar esa crisis, supo mantenerse con una actitud positiva, supo entender cuál era el plan, aunque al final lo reconoció, supo darse cuenta de que su comportamiento en medio de esa crisis significó su evolución. ¿Vamos a permanecer en crisis o vamos a evolucionar? Las crisis son buenas. Lo que nosotros tenemos que hacer es saber cómo comportarnos en medio de ellas. A veces Dios va a mandar a alguien que desate la crisis, porque tú no puedes entrar ahí, porque tú no quieres cruzar por ahí. Es como un desierto que te ponen enfrente y de aquel lado está el oasis, está el paraíso, pero tú no quieres caminar a pie por ahí. Tú no quieres cruzar, pero tú sabes que si tú cruzas, tú vas a llegar donde está lo bueno. Tú sabes que si tú cruzas, tú vas a llegar donde tú quieres estar y donde tú dices que deberías estar. Pero tú no te atreves a cruzar. Tiene que venir que te da la patada, el novio que te dejó, el marido que se fue, el hijo que está comportándose de una manera muy mala. Tiene que venir una crisis para que entonces tú reacciones y digas, yo voy a cruzar y yo voy a atravesar ahí. ¿Cuántos han escuchado la anécdota de la vaca? De la vaca, ¿lo han escuchado? Esa anécdota de la vaca nos da una enseñanza muy precisa de lo que significa la crisis y de cómo nosotros debemos comportarnos. Había un viejo maestro, anciano y sabio, que tenía un discípulo, y el discípulo había sido entrenado en todo, le había enseñado muchas cosas el maestro. Y un día, ya para que el discípulo se fuera y dejara ya, ¿verdad?, el seguir a ese maestro, él le dijo, vamos a tener una última lección. Y lo llevó hacia el pueblo y le dijo, vamos. Y se fue él con su maestro, el discípulo. Y fueron y buscaron en el pueblo la casa más pobre, la casa más cayéndose, la casa con más problemas, la casa que se estaba derrumbando. La miseria, la basura, la pobreza, todo lo que usted se puede imaginar estaba en esa casa. Ellos buscaron la peor, para decirlo de una manera. Buscaron la peor. Y allá, cuando la encontraron, le dice el maestro, vamos a amanecer en esta casa. Con esa familia. Esa familia estaba en la miseria. No tenían dinero, no tenían nada. La casa cayéndose. Pero tenían una vaca. Tenían una vaca. Y esa vaca daba leche. Esa vaca era el centro de atención, porque la vaca por aquí, la vaca para allá. Era leche en la mañana, leche al mediodía y leche en la noche. Y ellos vivían de la vaca. Y esa vaca era idolatrada prácticamente en esa casa. Y no solo eso, ellos se sentían tan orgullosos de esa vaca que ellos decían, nosotros tenemos una vaca, el vecino no tiene ni siquiera una vaca. Y se sentían contentos con esa vaca. Porque la vaca, ¿verdad?, da un recurso. Es bueno tener una
cayéndose y amanecen ahí tirados en el piso. Y cuando está amaneciendo tempranito, el maestro y el discípulo se levantan y el maestro va hacia donde está la vaca con una daga que él tiene y le da un zarpazo a la vaca. ¡Fuap! Que la vaca cae de un solo, muerta. El discípulo se puso la mano en la cabeza. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Mató la vaca, el sustento de esta familia. Cuando eso pasó, el maestro le dijo al discípulo: vámonos. Se fueron, huyendo, me imagino, porque si se levantan y lo encuentran, se fueron huyendo. Y al tiempo, pasado el tiempo, volvieron otra vez. Vamos al pueblo donde nosotros fuimos aquella vez. Y él estaba preocupado porque pensaba: esa gente se habrá muerto de hambre. Esa gente le quitamos lo único que tenían, que era la vaca. Y cuando vuelven al pueblo, van buscando la casa, cayéndose, la casa en miseria, la casa que no tenía nada. Y cuando llegan a la casa, al lugar donde se supone que estaba la casa, encuentran un edificio, una casa de blog, con plato, con todo. Y bueno, y el discípulo se acerca a preguntar que dónde enterraron a la familia que vivía ahí. Porque es verdad, ya mataron a la vaca, la gente está muerta. Y cuando va entrando a la casa, él se da cuenta que el hombre que está ahí, él lo ve y como que lo reconoce, la familia, porque esta gente como que la conozco. Y efectivamente eran la gente de ahí, de la misma casa. Los mismos que estaban ahí cuando estaban en Mala. Y ahora tienen una casa de blog, cemento, y están bien y limpiecita la casa. Y se asombró con eso. Y entonces le dije: ¿qué fue lo que pasó? Le preguntó al padre de familia. Y entonces le explicó y le dice algo interesante. Cuando aquella vez ustedes vinieron por aquí, cuando ustedes vinieron aquella vez, ¿se acuerdan? Allá en aquel entonces, nosotros, la vaca que teníamos, nuestro único sustento, un envidioso la mató. Oiga, un envidioso mató la vaca, un abusador. Y cuando mató la vaca, entonces nosotros nos vimos en problemas, nos vimos en crisis y no sabíamos qué hacer. No sabía qué iba a pasar con la vida de todos nosotros, no sabíamos qué íbamos a hacer. Había una crisis. Y entonces ellos empezaron a decir entre ellos: bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, tenemos un patio. En el patio ellos tenían terreno, la casa estaba cayendo, pero tenían terreno. Vamos a sembrar alguna cosita, tomatico y cosas por el estilo, y vamos entonces nosotros a comer de eso. Y empezaron a sembrar tomate y ají y cebolla y cositas así en el patio de la casa. Y de eso que sembraban ellos comían. De lo que sembraban comían. ¿Y qué pasó? Que de lo que sembraban le quedó. Y de eso que quedaba ellos llevaban al pueblo y lo vendían. Y de eso que vendían, entonces fueron haciendo recursos y empezaron a vender y empezaron a cambiar. Empezaron a prosperar. ¿Por qué empezaron a prosperar? Porque le mataron la vaca. Porque le quitaron la vaca, ¿verdad? Pero ¿por qué no prosperaron con la vaca ahí? Porque eran conformistas. Eran conformistas, eran haraganes, eran echados, dejados. Echados. Pero ¿por qué empezó a prosperar esa persona, esa familia? Porque le quitaron de lo único que se podía agarrar. Por eso es que cuando nosotros, los que no somos ricos, nos cancelan, estamos con la mano en la cabeza oyendo por todas partes que ¿dónde me voy a meter para emplearme? Porque no tiene de otra, tienen que emplearse. Los ricos que hacen, invierten aquí, invierten allí, invierten allá, y si se cae un negocio tienen el otro. Pero el pobre no, el pobre está agarrado, como en la guagua, en la voladora, agarrado de ese trabajo, y el día en que le dicen van a cancelar, están mandando a la iglesia a orar, Hebreo 11 y a todas las iglesias. Están recogiendo porque están cancelando gente. Estamos esperando que llegue el momento de que nos quiten la vaca para nosotros hacer lo que tenemos que hacer. Dígame, hermano. Yo quería decirle aquí, yo quiero decirles que ellos aprovecharon ese momento de crisis para ellos poner una visión. Ellos estaban en una zona de confort con la vaca, porque ese era su sustento y solamente dependían de eso. Pero al pasar el proceso de matarle la vaca, ellos
detuvieron a que la crisis se lo comiera, sino echaron hacia adelante, enfrentaron la crisis para poder salir a otro nivel. Porque iban a morir. No vamos a morir de hambre. No vamos a morir de hambre. A comer ajo, cebolla y verdura, por lo menos. Y pues ahí prosperar. ¿Sabe que a mí me mataron la boca? Sí. Muy envidioso. Sí, muy envidioso. Como envidioso. Dios Porque mata la vaca. debía y quemó el negocio. Yo tenía un negocio a partir ganancia con mi mamá y era la única vaca que tenía porque no había trabajo ni para mí ni para mi ex. Y se quemó el negocio cuando ya el capital que yo tenía y el de ella lo habíamos unido para meterlo al negocio. Vino un envidioso que quemó el negocio. Y yo dije, Señor, ¿y ahora qué hago? Pasaron 3 días y fui en el lugar de los hechos y veo que hay mucho calor. Y de una vez se me prendió un bombillito y dije, présteme una cubeta, présteme 100 pesos. Y comencé a hacer jugo de china y al otro día le añadí leche. Y después de eso hice frito con espagueti y luego compré al mes un negocio. Porque me quemaron la vaca. Bien, le quemaron la vaca. Algunos le degollan la vaca, otros se la queman, otros se la parten en pedazos. Pero la idea es esta: no te aferres a una vaca solamente. Porque Dios puede hacer que tu vaca muera. Le puede caer piogán a la vaca, o una lepra, o lo que sea. Se puede morir la vaca. Pero tú tienes que saber que esa crisis que está llegando es para que tú desarrolles, para que pienses, para que esa mente empiece a generar. En la crisis, todas las grandes crisis han producido grandes negocios, han producido grandes empresas, han producido grandes cambios en los países desarrollados. Son las grandes crisis que han llegado porque tú has empezado a razonar y la gente, cuando sale de su status quo, de su estatus de quietud, de tranquilidad, empieza a pensar con esa cabeza. Porque ahora el celular es que anda pensando. Yo le pregunto a usted 4 números de celulares de memoria, usted no se atreve a decirme. 4 números de memoria, 4 celulares, 4 teléfonos, no importa que sea de su mamá. Dime el número de tu mamá, espérate. Porque usted no se acuerda. ¿Quién se acuerda de 4 números? Levante la mano a ver que se acuerda de 4 números. Lo felicito. 4 números, lo felicito. Lo felicito. Yo me acuerdo del número de mi esposa de Perla, porque si no me acuerdo, mire, pero ese yo lo tengo ahí grabado. Ese yo lo tengo ahí. La crisis que tenemos, la crisis que vivimos, la crisis donde estamos, Dios quiere que evolucionemos en medio de ella. No diga, no pida que te la quite. No diga, quítame esto, porque es que Él quiere que tú evoluciones. Él quiere, si un papá tiene un niño que empieza a aprender a caminar y cada vez que el niño se cae, el papá lo agarra y no lo deja caminar y lo agarra y no lo deja caminar y lo vuelve a agarrar y no lo deja caminar, ¿usted sabe qué va a pasar con ese muchacho? Que no va a caminar. Va a ser un inválido porque él no va a utilizar sus pies. No le digas al Señor, quítame la crisis. Aprende a entender qué debes aprender en la crisis. No diga que eso que el diablo, que el diablo, que el diablo. A veces Dios anda detrás ahí mirando a ver cómo tú vas a ser en medio de eso. Está ahí mirando, deja ver cómo mi hijo que me alaba y me glorifica, cómo va a reaccionar. Y empiezan los San Antonio a salir y las cosas a decir. Y entonces dice Dios, bueno, déjame mirar por otros lados. Porque nosotros somos seres, señores, de sentimientos, nos sentimos dolidos. No es lo mismo que nos falle un desconocido, a que nos falle nuestro padre, a que nos falle nuestra mamá, nos falle un hermano, nos falle un amigo íntimo. Cuando esas cosas pasan, cuando esas crisis llegan, entonces ahí es que estamos, ¿verdad? Ahí es que hay que saber cómo reaccionar. Ahí es que hay que decir, yo soy cristiano, ahí hay que saber si es verdad que tú eres cristiano. No es cuando las cosas andan bien. Yo soy cristiano, aleluya, alabado sea el Señor. Tácanse
cristiano. Las grandes crisis traen grandes desarrollos. La crisis máxima, la crisis más grande que hubo en la tierra, la que llevó nuestro Jesús, nuestro Señor, fue una crisis que revolucionó por completo la humanidad. Por completo. ¿Y usted cree que fue fácil? ¿Usted cree que fue fácil enfrentarse a eso que él se enfrentó? ¿Usted cree que fue como él estuvo ahí orando en el monte allá y que eran como grandes gotas de sangre lo que le iba a pasar? Las cosas que le iban a hacer. ¿Usted cree que eso era un maíz? Y nosotros nos quejamos por cualquier cosita. ¿Usted cree que lo que él pasó? Y no porque otros quizás no hayan pasado eso, porque como decía yo ayer en una iglesia, predicaba, no quiere decir que fue el único que crucificaron. No fue el único. Crucificaron a más gente. Hay otros que lo clavaron también en la cruz, pero no eran Cristo, no eran Él, no venían de donde Él venía, no sabían lo que Él sabía, no habían tenido lo que Él tenía. Y fueron crucificados. Pero eso no importaba, no valía como valía Él, porque Él valía por todos nosotros. Él vale más que todos nosotros. Y se entregó por eso. Varón, usted búsquese una canción que se llama Anastasis, de Hitch. Anastasis. Creo que de Hitch, sí, de Hitch. La crisis más grande que pasó y que estuvo Él pasando por todos nosotros, y nosotros a veces no valoramos eso. Valoremos ese sacrificio que Él hizo por usted, por mí, y sigue aún, todavía está trabajando con nosotros para que nosotros hagamos las cosas que debemos hacer, para que caminemos en la dirección que debemos caminar. ¿Por qué a veces nos resistimos a tanto? ¿Por qué no queremos cambiar? ¿Por qué no queremos avanzar? Usted me dice que usted en una esquina llorando y dando gritos, usted va a avanzar ahí, dando gritos. Y que, déjame que fulano me ayude, déjame esperar que fulano llegue. No piense en sus hermanos, no piense en su tío, en su papá ni en su mamá. Piense en el Señor. Y pídale a Él que le vaya a ayudar. Y Él no le va a meter en algo que usted no pueda aguantar. Que no pueda salir, usted puede salir. De todos los problemas en los cuales usted se ha metido o lo han metido, usted siempre ha podido salir de ellos. El tema es cómo sale de ellos y qué aprendió de cómo salió de ahí. Yo he aprendido mucho. Yo he aprendido tanto, sí, a par de garrotazos, pero he aprendido mucho. He aprendido a callarme, dejar pasar, dejémoslo hasta ahí. Oigo una. Porque he llegado a situaciones, he estado en crisis, y cada quien dirá, no, porque la mía es mayor, la mía es más grande, la crisis mía es la crisis mía es la crisis matatana, la crisis de la crisis. No. Porque la de ellos siempre es peor. Es la mayor. La crisis, el final, ¿verdad? La crisis, el final es mi crisis. Pero hay niños que tienen crisis. Hay niños pequeños que tienen crisis, que se les está acabando el mundo. Y que cuando vamos a comparar quizás están peor que tú. Y su crisis es más grande. Y ellos son niños a veces. Y ellos a veces están aguantando ahí, aguantando. Y están en crisis. Trate de apoyar cuando usted ve a una gente en crisis. No se le pegue mucho, porque si se le pega mucho entonces se ahoga. Usted ha visto el que se está ahogando, ¿verdad? Que está. No se le pegue mucho. Usted sabe que está en crisis, usted lo notó, identificó que está en crisis, pero no vaya a abrazarlo, digo, para ayudarlo, porque usted carga con eso.
Porque, ¿qué dice el proverbio? ¿Por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? O sea, si tú no tienes dinero, no te pongas a hacer, no, porque es fulanito y él va a pagar, y él va a pagar. Fiador, 50,000 pesos. Fulanito no quiere pagar o no puede pagar. Cualquiera de las dos lo van a meter a usted en una crisis que no necesariamente debía haberse metido. Ahora, si usted tiene para pagar, métase. Si tiene, pero yo no me busquen para eso. No me busquen, porque yo tengo un acuerdo con mi esposa. Si alguien me va a buscar a mí para un asunto de eso, yo tengo que hablar con la mujer, porque nosotros no nos metemos en eso. Tengo que hablar con ella, tenemos ese convenio. Usted va a ir a buscar ahora mismo, mira que tú tienes que ser garante. Yo, espérate, eso hay que hablarlo. Y yo tengo que estar en capacidad de pagar ese dinero. Oiga, es como si yo se lo diera a usted los cuartos. Como si yo se lo diera. Entonces trate de no buscarlo, porque no quiero decirle que no a nadie. Entonces, me dolería. Paro le encontró la canción. Póngala a ver. Me dolería, mis hermanos. Esta canción me encanta porque habla de él y de cómo esa muerte, después que él pasó por esa crisis, entonces cómo fue esa evolución, esa revolución. Póngase de pie y vamos a escuchar esa canción. Póngale atención a la letra. Póngale atención porque es una letra que dice mucho de lo que él pasó y de lo que fue su crisis, pero lo que significa para nosotros ahora. Aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Hacer un sacrificio como ese, miren, yo no lo haría. Su cuerpo envuelto, Yo no lo haría por nadie. Quizás por un hijo mío. Sí, por un hijo mío sí, pero no lo haría como él lo hizo por todos nosotros. Pasar por eso se requiere de mucho valor. Por gente que a veces no conocemos, que a veces hacemos sacrificios por aquellos que no conocemos y que quizás nunca conoceremos. Ahora queremos ser y estar con Él. Y esa es la esperanza nuestra, verlo algún día y abrazarlo y decirle gracias, Señor, por lo que hiciste. Recuerda que nosotros estamos en esta tierra por un corto tiempo limitado, un tiempo breve. Entendamos eso. Aprovechemos bien el tiempo, sepamos cómo comportarnos, ni dar un poquito menos
bendiciones para cada uno de los que están aquí. Te pido que tú les ayudes a manejar tu crisis. Te pido que tú les lleves, Señor, al lugar seguro, al lugar estable, y que de ahí los lleves al otro lugar, y al otro lugar, y al otro lugar, y al otro lugar, hasta que lleguen a estar contigo. Porque esto es una escalera donde vamos avanzando y no nos podemos quedar estáticos. La vida es movimiento. La vida es estar en crisis y poder salir de ellas. Esa es la vida. Cuando dejes de tener crisis, ya es posible que tengas una caja muerto, porque ya las cosas terminaron, ya los afanes se acabaron. Entonces aprovecha que tienes vida, aprovecha que estás vivo, que te das cuenta que tienes crisis, que te das cuenta que vives por eso y que tienes a quien llamar. La crisis dice que estás vivo y debes reaccionar. Que Dios le bendiga a mis hermanos, que Dios le guarde.